decía que en México empieza a haber paz social, ya no hay más levantamientos armados, ni de momento más movimientos sociales. Sí los habrá de nuevo, pero por razones ya muy específicas. Ya no va a ser por la típica razón de pues, es que nos va mal económicamente, quiero mejorar mi nivel de vida. Realmente, gracias al milagro mexicano, la gente empieza a vivir mejor. Como vimos, sí hay personas a las cuales se quedan totalmente marginadas con el milagro mexicano, quedan marginadas del proceso de generación de riqueza. Próxima persona que vea con el celular, le revisamos su bandeja de WhatsApp. Los nudes no los tengo ahí. Bueno, entonces, ya no hay tantos motivos, al menos desde el punto de vista económico, para levantarse en armas. Si hay un grupo que está terriblemente perjudicado, que es el sector más pobre, pero es una minoría. Una minoría que irá creciendo a partir de los 70, pero va a crecer hasta dentro de 20, 30 años. Por otro lado, el ejército mexicano ya deja de levantarse en armas, ya no ocurren más levantamientos militares, no más guerras civiles. Es un ejército que ya se profesionalizó por lo que vimos durante la Segunda Guerra Mundial. Y el PRI se enorgullece de esta situación, se considera como el partido que ya arregló todos los problemas de México y está a gusto con ese estado de cosas. Pero eso no significa que no haya motivos de conflicto. Hay por un lado, para efectos prácticos hay una suerte de partido único. Es decir, el PRI, si bien tiene opositores, en el PAN, por ejemplo, algunos otros partidos políticos menores, al final pues manipula todas las elecciones y es como si solamente hubiera un partido. Por otro lado, hay un sistema de corporativismo donde las principales fuerzas políticas del país están pues ya totalmente encadenadas, tal cual. Campesinos y obreros que hasta entonces habían sido las principales fuerzas políticas, en el caso de los obreros, un sector que va a ir creciendo con el desarrollo industrial, están totalmente atados de manos desde el punto de vista político. Dependen de sus sindicatos que todos están agremiados, como vimos, a la CTM, perdón. Y esto lleva a que esos sindicatos en última instancia pues tengan que recibir casi como el visto bueno del partido finalmente, porque como vimos todos los partidos políticos, todos los sindicatos estaban en última instancia afiliados al PRI. Entonces ese corporativismo termina generando un fenómeno de asfixia al movimiento obrero. Realmente no tienen mecanismos para salirse del huacal, tal cual. Van a intentarlo, pero los van a empezar a reprimir. Entonces, la principal fuerza social en México, que insisto, que son los obreros y que van creciendo con el milagro mexicano, están totalmente atados de manos, no pueden hacer nada por mejorar su nivel de vida o mejorar su acceso al poder. Ahora, sin embargo, sí va a haber algunos movimientos sociales. Leilani, no me distraiga su compañera, por favor. Está quedando grabado y todo lo voy a subir a YouTube, entonces. Pero no sabrán que es Leilani, pero ahí dice que. Sí, en la sí, dijimos que es el 412, entonces pues ya. Pueden hacer inferencias. Bien. En primer lugar, sí habrá una serie de movimientos y de huelgas. El primero de ellos es el movimiento de los mineros. Se estalla en 1950, 1951. Va a ser reprimido de manera violenta, además, no prospera. Luego, pero es importante este movimiento y la huelga de los mineros porque todo el desarrollo industrial depende en última instancia y casi por completo del desarrollo, sobre todo de las siderúrgicas. Luego
viene una huelga de ferrocarrileros. Igual sigue siendo un sector clave, puesto que la mayor parte de los insumos a la industria se movilizan en tren, todavía en ese entonces. Ocurre en 1958-1959, igual reprimida de manera violenta. Luego viene una huelga de maestros. Esta es la que más dura, de 1955 a 1960. Es de los sectores más complicados, porque a diferencia de los mineros que en última instancia están concentrados en el norte de México, y eso ayuda a que esté un poquito focalizado su huelga, a diferencia de ellos los maestros pues están dispersos por todo el país, entonces se vuelve más complicado apaciguarlos de manera violenta. Luego, ya por último, viene una huelga de médicos. A estos no los dejan durar tanto. Su huelga va a ir de 64 a 65 y para la contar. Estos movimientos obreros, finalmente son proletariado, como vimos. Es decir, si bien estos son obreros y estos como tal no, finalmente, como vimos cuando inició el curso, todos son parte del proletariado. Hay maestros que no se sienten parte del proletariado, pero finalmente sí lo son. Sí no son dueños de los medios de producción. Yo no soy dueño del pizarrón, ni del salón. Ahora, esos movimientos al final son reprimidos, pero eso no significa que no haya por ahí otro sector de la sociedad que no esté dispuesto a irse a una bronca con el gobierno. Y los van a hacer finalmente los estudiantes, que hasta el momento no habían tenido una participación política muy activa. Sí la habían tenido, pero había sido hasta el momento restringida. Hay ciertos antecedentes. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, estamos hablando de que primero, en 1929, consiguen su autonomía. La consiguen mediante una huelga estudiantil. Esa autonomía le permite a la UNAM tener un control sobre sus planes y programas de estudio, ajenos por completo a la SEP. Luego, en 1944, se redacta su ley orgánica, que establece, entre otras cosas, pues cómo se va a organizar la UNAM, cómo van a elegir a sus rectores, a sus autoridades, directores de planteles, institutos, etc. Eso en el caso de la UNAM. En el caso del Poli no es tan distinto, si bien el Poli como tal no consigue hasta la fecha la autonomía, en 1950, por ejemplo, también redactan su ley orgánica. Y en los tres casos hay un movimiento estudiantil detrás de ello. Es decir, estos no son logros de los académicos de la UNAM, son logros de sus estudiantes. Entonces ya se han dado cuenta de que tienen cierto poder. Y luego, se han dado cuenta de que tienen cierto poder, pero de momento no han tenido como la necesidad de irse a una huelga, de iniciar movilizaciones, plantones, marchas, como que no han tenido la necesidad. Piensen para no irnos muy lejos, ¿cuándo fue la última vez que su generación como estudiantes se han movilizado así para reclamar algo? No sé. Hemos visto, por ejemplo, movilizaciones feministas en contra del acoso, pero como tal, no podríamos decir que identificamos como tal a un grupo de estudiantes, o que sea un movimiento estudiantil, aunque sean muchas de las perjudicadas. Todo va a iniciar de la manera más absurda posible. El movimiento del 68 no es un movimiento exclusivo, por cierto, de México. Está ya en buena parte del mundo occidental, en Estados Unidos, en Francia,
En Estados Unidos su movimiento del 68 está muy vinculado a la guerra de Vietnam y el deseo de que pues, ya el país se salga de la guerra, de que no querer ser enviados al servicio militar, importante enviados a las junglas de Vietnam a combatir al Vietcong. El país tiene como una razón como más, un origen más sólido. En el caso, sin embargo, por ejemplo, de Francia, inicia de una manera absurda, y tan absurda como en el caso de México. En el caso de Francia, por ejemplo, el movimiento inicia porque les prohíben a los estudiantes de la Universidad de la Sorbona, si no me equivoco, de alguna universidad, les prohíben a los estudiantes visitarse en sus dormitorios. Es decir, que estudiantes hombres visiten a sus compañeras en sus dormitorios o al revés. Lo prohíben, la rectoría de la universidad lo prohíbe por esa risita que tuvieron ustedes. Es decir, se visitaban en sus dormitorios obviamente para cochar. Para cotorrear. Sí, cotorrear, sí, tal cual. Entonces, la rectoría pues quiere ponerle fin a eso que lo ve como escandaloso, va a salir en la... que lo ve como escandaloso, que cojan en el campus universitario. Entonces, lo prohíbe, y así es como estalla el 68 en Francia. El movimiento estudiantil 68 en Francia inicia porque pues quieren poderse pasar a los dormitorios de sus compañeras, o que sus compañeros puedan visitar. Pase lo que tenga que pasar. Sí. Y de ahí empiezan a radicalizarse y a pedir más cosas. En el caso de México ocurre de manera igualmente absurda. Ocurre un partido de fútbol entre una escuela preparatoria privada y si no me equivoco, una escuela de la UNAM, una prepa de la UNAM. Después del partido se terminan peleando las porras de ambos equipos. Interviene la policía, los reprime, pero los reprime de manera excesivamente violenta, y eso detona la furia de los estudiantes. Viene un reclamo por más cosas. ¿A ustedes no les tocó, por ejemplo, antes de la pandemia, ver a todo el plantel del Bach 8 levantados y casi pie de huelga contra la cafetería un miércoles? Hay videos por ahí en Facebook, por si quieren revisar. ¿Y por qué? Básicamente porque decían que les daban precios carísimos, y luego de ahí empezaron a reclamar más cosas. Inicialmente todo era con el tema de la cafetería, luego empezaron a reclamar más cosas, como acceso al anexo, acceso a las canchas de básquetbol, que hoy ustedes lo tienen porque sus compañeros hace 2 años se levantaron casi en armas. Sí, pero fueron privilegiados por el trabajo que hizo alguien más, por otra generación, por ustedes. Entonces, eso mismo pasa en el 68. Los reprimen de manera violenta y vienen una serie de demandas de parte de los estudiantes. Ya no se me puedo borrar, ¿cierto? Y piden cosas además bien drásticas. Piden en primer lugar la destitución del jefe de la policía. Y como lo identifican como el principal responsable de la represión que vivieron sus compañeros. Segundo, reclaman también el fin de la represión. De repente caen en la huelga de todos los movimientos obreros que también fueron reprimidos antes de ellos, y represión de la cual ahora por fin ellos son conscientes porque ya lo vivieron en persona. Piden el fin de la represión para ellos y para cualquier causa social, obrera o campesina que se manifieste de manera pacífica. Suena muy ilusorio, pero pues también lo piden. Piden
Esto sí se la volaron. Pedían un diálogo abierto con el presidente. En ese entonces el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Piden un diálogo abierto, diálogo público entre estudiantes y el presidente de México. Y se lo piden además a uno de los sujetos más reaccionarios, más testarudos, más conservadores que tiene el PRI y que ha puesto en la presidencia. Esto va a acabar mal, pero muy muy mal. Son peticiones que nacen en buena medida de la ingenuidad. Ciertamente son legítimas, pero dadas las condiciones en las que se encuentra el país, es prácticamente absurdo esperar que ocurra. Lo único que es más ingenuo que esto es creer que vas a cambiar a tu novio o a tu novia, te va a tratar bien, ya no te va a engañar, ya no te va a celar. Eso es todavía más ingenuo. Esto no tanto. Bueno. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo? Sí cambia. Esto lo puedo borrar, ¿cierto? Sí. Y esa es justamente una debilidad de los estudiantes. Por un lado, pasan cosas increíbles porque esto que inicia con un pleito entre una prepa privada y una prepa de la UNAM termina cuestionando a todos los estudiantes, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, de nivel medio superior y de educación superior. Y por primera vez en la historia, los estudiantes de la UNAM y del Poli forman un solo cuerpo, olvidan por completo sus diferencias y deciden sumar fuerzas por una misma causa. Es como cuando por fin perdonas a tu ex y deciden poner un negocio juntos, no sé. Socios. Sí, entonces, pero también hay que decirlo, que ya por este momento, el 68, los estudiantes de la UNAM se parecen mucho a los estudiantes del Poli. Inicialmente los estudiantes de la UNAM venían de los sectores más privilegiados de la sociedad mexicana, es decir, la gente más rica, y se consideraban así como, pues sí, como tal, eran básicamente juniors. La UNAM por mucho tiempo fue el sector más conservador de México, más reaccionario. En su momento fue, por ejemplo, la única institución que apoyó al presidente Díaz en medio de la revolución. Cuando triunfa la revolución, la UNAM no se quiso sumar al proyecto revolucionario. Le puso muchas trabas a Carranza, a Obregón, a Calles, a Cárdenas. A Cárdenas le puso tantas trabas que Cárdenas opta por crear el Poli para hacerle contrapeso a la UNAM. Y que a diferencia de la UNAM, que recibía solamente a estudiantes provenientes de familias privilegiadas, el Poli se da la tarea de recibir estudiantes de familias un poquito más desfavorecidas, es decir, la clase media y la clase trabajadora. De hecho, justamente ese es el origen del conflicto entre la UNAM y el Poli. Hay esa rivalidad porque de un lado tenemos una institución de lo más conservadora, que era la UNAM, y otra institución ya más progresista, que era el Poli, y con estudiantes que así se perciben. Pero ya eso en los 30s, 40s, 50s todavía, pero ya para los 60s, ya más instituciones tienen más o menos el mismo perfil de estudiante. Gente de la clase media, incluso de los sectores obreros que ya tienen cierta solvencia económica y pueden enviar a sus hijos a estudiar sin preocuparse de que no tengan dinero para útiles, para uniformes, que tengan problemas, no sé, de que me falta dinero, necesito que mi hijo también trabaje. Eso ya no es un problema serio realmente en México. Entonces se terminan mezclando y en ese sentido sé que se parecen tanto. Tiene una serie de ventajas a los estudiantes.
La primera de ellas es que en su mayoría pertenecen a la clase media. Es decir, tienen no viven en una situación de carencia, les va razonablemente bien. También otra ventaja que tienen es algunos de ellos no son clase media, viven, forman parte de las élites. Y ese formar parte de las élites pues le permite tener cierta cercanía con esas élites. Es decir, a lo mejor tú no, pero tienes un compañero que es hijo de empresarios o que es hijo de algún político. Y pues en la casa él escucha información que pues se la transmite a sus compañeros. Y ya saben a qué objetivos tienen que buscar del gobierno, por ejemplo, o del sector empresarial. Otras ventajas es que dependen no de ellos mismos, dependen de sus padres. Esto yo sé que para ustedes suena como una desventaja, pero en realidad es una ventaja. Que dependan de los padres significa que pueden irse a huelga y no hay bronca. Van a seguir recibiendo los mismos ingresos que tenían de antes. A diferencia de un obrero, de un minero, de un ferrocarrilero que se va a huelga y deja de recibir un salario y compromete la estabilidad económica de toda la familia, el estudiante puede irse a huelga sin broncas. Nadie depende económicamente de ellos. Y el que la escuela esté cerrada no incide en que dejen de recibir ingresos. Estas son sus ventajas. Pero también tienen desventajas y básicamente es una. Y es su ingenuidad. Yo sé que a ustedes les encanta creerse la historia de que se la saben de todas, pero no es cierto. La verdad, y lo digo sin ánimo de ofender, lo digo desde un punto de vista estrictamente objetivo, la verdad es que los estudiantes, incluso a nivel universitario, siguen siendo morros mecos. Tal cual. ¿Tú crees que luego tu maestro no se da cuenta de que ya llegaste pedo al salón? Pero siempre hay algo que te delata. O marihuano, crees que por masticar papel ya no te cacharon, o llegas a tu casa, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes, por ejemplo, que no había internet, que llegabas y escondías tu porno abajo de la cama, abajo del colchón, creyendo que tus papás nunca se iban a dar cuenta, pero pues, obviamente tu mamá se enteraba. Llegaba a hacer la limpieza y te dejaba tus revistas de Playboy donde